Bueno, nos presentamos, yo pues me llamo Gerardo. Mi nombre es Diego Alonso. Yo soy Estefanía, mucho gusto. Y mi nombre es Raquel. Mucho gusto, Hola, Raquel. mucho gusto. Mi nombre es Endaira. Mucho gusto, Daira. Endaira. 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 Ok. No se te escucha, Yareli. Pues yo soy Fase Yareli. Tiene el micrófono apagado. Sí, somos estudiantes de la licenciatura de gastronomía en la Universidad Tecnológica de Tulum. Ok, pues yo soy el chef Hugo, yo soy Hugo Minuti y pues soy chef ejecutivo o corporativo, ya casi casi. Ok, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto a todos. Para empezar, Ahora sí, ¿nos podrías contar algo un poco sobre tu carrera y qué te motivó a embarcarte en esta experiencia, en experiencias de viajes que has tenido? ok, pues mira, yo funjo actualmente, digo, yo ya tengo una trayectoria de casi 20 años en esto, en como chef, llamándole así globalmente la palabra chef. Llevo más o menos 8 años, trabajé como subchef y como cocinero, de ahí ya llevo más de 12 años como chef ejecutivo y apenas llevo más o menos 5 años como chef corporativo, trabajando en la misma empresa que hoy en día estoy. Yo soy socio creativo y soy ejecutivo de dos restaurantes en la ciudad de Puebla. Mis dos restaurantes se llaman Ciudad Sagrada, atracciones más importantes de México, que es la Pirámide de los Remedios, que es la pirámide más grande de paz en Latinoamérica, por esta parte de la pirámide, y el otro está ubicado atrás del Museo Amparo, que es el museo más importante de Puebla, en el centro ya de Puebla, Puebla capital. Se llama Casa Barroca. Mis dos restaurantes son de comida mexicana, tradicional, contemporánea. Lo que yo hago hoy en día es poner en alto la gastronomía de Puebla, obviamente con notas contemporáneas, hablando de cosas creativas que yo creo para atraer a los clientes, que son únicas de mi restaurante. Lo que yo cocino en mi restaurante solo lo vas a poder probar en mis restaurantes para hecho por mí, son cosas de autor, por así decirlo. Lo que ahora llaman cocina de autor es eso. Y pues, ¿qué me gustó a mí? Yo cuando tenía su edad, yo tenía varias carreras. Cuando estaba formándome, yo quería ser doctor de inicio. Amo los dinosaurios, por ende quería ser paleontólogo y amo los animales y las plantas. Entonces estaba yo entre biólogo, quería ser biólogo, doctor, y la parte de historia y paleontología. Entonces, obviamente, creo que como todos, nos ponemos a la par de decirle a nuestros papás que queremos ser de grandes, y pues yo les dije a mis papás, y pues mis papás de un inicio no quisieron que fuera yo paleontólogo, biólogo, porque había esa creencia de que pues iba a morir de hambre y que no había mucha fuente de trabajo y que era una carrera que no era redituable. Entonces, mis papás pues me pusieron un poco el peldaño ahí y me hicieron como pensar, sin oponerse, pero me hicieron pensar que sí, efectivamente era algo pues difícil de llegar a ser, ¿no? Aunque me gustara. Entonces mi papá sobre todo fue el que me dijo que buscara una carrera que buscara una carrera que me diera quizá todo lo que yo quería. Y pues en eso un día fueron a la universidad a ofrecer gastronomía y la verdad es que es una carrera que yo nunca pensé en ser, yo no quería ser como tal chef, aunque me gustaba cocinar porque yo le cocinaba a mis hermanos, a mis primos y intentaba siempre que los sábados, que era cuando pues, no iba nuestra muchacha, que era la que nos cuidaba, pues yo le cocinaba a mis primos, mis hermanos y ya sabes, la exigencia de, oye, quiero comer algo, ya siempre haces lo mismo de leer, buscar. En ese tiempo yo no había Google, no había WhatsApp, era de comprar libros, leer, investigar o preguntarle a mi abuela, que a mi abuela también es una figura que me ayudó mucho en la cocina, y pues era buscar creativamente hacer cosas diferentes y experimentaba y me gustaba experimentar, pero no lo vi nunca como una carrera, era más un hobby. Entonces fue cuando yo me metí a la prepa, a medicina. Fui por primera vez a un anfiteatro y vi a gente muerta y vi pues que todos mis cuates
pues les disfrutaban, o sea, veían con ímpetu a los cuerpos y a mí la verdad me causó mucho asco y mucho respeto. Entonces dije, yo no puedo abrir humanos, no puedo con esto y dije, creo que el ideal y ya después que decidí de ir al anfiteatro fue decidir que mi carrera realmente era ser chef porque tenía todo lo que yo quería o se podía transformar en todo lo que yo quería ser de grande, que era viajar. A mí me encanta viajar, o sea, y gracias a Dios, pues, esta carrera te permite viajar y disfrutar diferente los lugares que viajas. Quería hablar idiomas, me encanta hablar idiomas y con esta carrera pude hablar bien, pues el inglés, pues de ley ya, creo que para todos y hoy en día ya es básico y pues el francés que a mí me encantaba. Y esta carrera pues lo tenía, era viajar, era la parte de crear cosas diferentes y nuevas y sorprender. Es algo que a mí me gusta mucho, que ahorita que ustedes están estudiando, pero no lo entienden, pero ese reto constante de crear cosas nuevas, de sorprender a la gente que ustedes quieren. Me imagino ahorita ustedes crean un plato o algo rico y lo primero que hacen es van y se lo dan a su mamá, ¿no? De mira mamá, mira qué hice, mira papá, ve qué hice. Ah, pues eso ahorita lo hacen en su núcleo chiquito y van a ver que cuando trabajen ni se van a acordar de su familia porque esta carrera es muy demandante, pero lo hacen con sus clientes, ¿no? De hacer un plato que llame esa parte de la atención. Y así yo, así me fui moldeando hasta que ver que gastronomía pues me daba viajes, me daba idiomas, me daba algo que como paleontólogo yo quería o historiador, que es la cultura. Hay que leer mucho, saber de historia, de dónde proviene, de la historia de los chiles en nogada, cómo provienen, cómo se hizo el mole poblano, los 20,000 moles que tiene México, las regiones. Ustedes pues están en una zona también muy turística y tienen muy cerca Yucatán, toda la cantidad de gastronomía, historias, leyendas y mitos que tiene México gastronómicamente. Pues se estaba diciendo que en qué me había quedado. Ah, entonces ya fue cuando yo vi que la carrera de gastronomía tenía todo como para pues para desenvolverme en diferentes partes. Ustedes saben que esta carrera, ustedes pueden decidir hacer galletas y venderlas en un local, pueden decidir trabajar como un gerente a cargo de un restaurante o dentro de la cocina o en el servicio, pueden decidir trabajar, ser sommeliers o llevar las bebidas de un restaurante, pueden dedicarse a solo vender conceptos de restaurante, vender carpetas de costeos y creatividad, pues tiene una una raíz muy grande de donde meterse en la tierra para generar, ¿no? Para hacer un árbol, ¿no? Y fue la razón por la cual yo decidí ser gastrónomo, porque me gustaban los animales y en mi restaurante tengo animales, me encantan las plantas y en mi restaurante tengo un jardín enorme, o sea, tengo todas las pasiones que me gustan. Me gusta la parte de sociabilizar con la gente y lo tengo en mi restaurante hablando con clientes diario. Puedo crear cosas nuevas en mi menú todos los meses y pues tengo esa parte histórica, cultural y administrativa que me llena y a la vez me gratifica, ¿no? Como tal, como es mi puesto de ejecutivo. Pero es por eso que yo decidí estudiar gastronomía. Ok, usted fue descubriendo su carrera, lo que le gusta, se fue formando. Sí, me fui formando totalmente. Realmente yo entré a gastronomía sin saber más que hacer hot cakes, una que otra cosa y experimentando. Y bueno, pues a través de estudiar, digo, el primer semestre es creo que muy adoptas en las primeras clases, te das cuenta si va a ser lo tuyo o no. Y a mí me empezó a gustar, de hecho me dio mucha curiosidad todas las primeras materias que yo tuve. Yo soy egresado del Instituto Culinario de México aquí en Puebla, del ICUM, como se conoce en redes sociales ya, se llama el ICUM, le dicen, pero yo soy una generación de ellos y pues bueno, creo que desde las primeras clases me ayudaron mucho a identificación de productos, saber las variedades de cebollas y eso. Yo creo que el primer mes, si no te gusta la gastronomía, te aburrirá saber que hay 3 tipos de cebollas y 4 tipos de harinas y todo eso, pues es como de, no me interesa, mejor me voy, ¿no? Y a mí Sí, entiendo. me gustó totalmente saber qué Ok. cómo y de dónde proviene. Nosotros tenemos actualmente una clase de llamada
internacionalización, donde nos dejaron de tarea entrevistar a un chef que haya salido del país y tenga esta experiencia. Entonces, referente al tema de qué tan complejo fue el proceso de trámites y documentación para el viaje que usted haya realizado. Ok, mira, yo tuve dos oportunidades de salir del país. Una fue a París, a Francia, y la otra estuve en Canadá. Realmente, en esa familiarización de del trámite de documentación va a depender mucho de una, si tú te vas o la empresa te busca. En mi caso, ambas empresas pues me buscaron y esta parte de, bueno, no, la primera empresa que es la de París, ella me buscó y esta empresa realmente ellos se encargan del trámite migratorio por ti, porque dependiendo del país que visites van a depender las leyes y las normas y el tipo de visado de trabajo que necesites. En este caso, París, dependiendo, pues cada país es diferente, pero la mayoría pues tiene la empresa que justificar sobre todo el hecho de por qué te va a contratar a ti o por qué tú vas a ir a hacer lo que vas a ir a hacer a ese país y por qué no un francés o la persona o la base laboral del país, ¿no? Porque tú le quitas el trabajo a alguien que tiene que estar ocupándole el país y es la prioridad del país, dar trabajo a sus ciudadanos. Entonces, realmente yo no tuve nada que ver en eso. La empresa es quien justifica, tramita la visa de trabajo y la expide para que tú te vayas a trabajar, aunque sea temporal. En este caso, la mía fue temporal, pero realmente es poco tiempo el que yo me fui porque fue más como un taller de trabajo, o sea, me pagaban, iba con un sueldo por abajo de, bueno, el mínimo que tienen ellos y fue sobre todo para un intercambio cultural de gastronomía y pues para yo enseñarles un poco de lo que sé mexicanamente hablando en técnica y ellos enseñarme lo francesamente que tienen, ¿no? Pero toda la documentación normalmente las empresas se hacen cargo de los trámites legales y migratorios y del pago también de esos impuestos que hagan o no. Va a depender del contrato, convenio y cómo ustedes se manejen con las empresas. Y en mi segundo caso, que fue Canadá, Montreal, yo me fui digamos, vacacionista. Fui de vacaciones, me gustó, decidí quedarme 6 meses, encontré un trabajo que tuve 3 meses y ahí es totalmente diferente. Ahí ya yo sí quería quedarme, yo lo tenía que tramitar. Empecé a tramitar el papeleo con con la embajada mexicana, mediante la embajada, empiezas a hacer el trámite. Canadá es un país muy abierto para trámites migratorios, o sea, adopta muy rápido y no es tan complicado como los Estados Unidos, que son, ya vieron pues las noticias, son mucho más cerrados ahorita en el tema migratorio, más que nunca, pero Canadá es más abierto con la parte latina y pues solo se tramita, se paga el impuestos, pero también necesitas tener a una empresa que te solicite, ¿sale? Y si tu empleador te solicita, pues se pagan los impuestos correspondientes y puedes trabajar con una visa de trabajo. Pero realmente así más o menos se produce esos cambios. Normalmente, y en el caso de la mayoría mía y de mis amigos, el trámite lo llevan las empresas. Si ustedes se van a trabajar mediante, por ejemplo, Disney, que es una empresa que recluta mucho, cruceros, que son otras empresas que reclutan muchos, si ustedes pasan las entrevistas, van a ver que ellos se encargan del trámite migratorio y de sus visas de trabajo. Obviamente son por tiempos definidos, ya sea de un año, 2, 3 o 6 meses, pero ellos se encargan realmente de todo el trámite. Es poco la experiencia que yo tengo de hacer trámites migratorios de trabajo, solo tengo el conocimiento de las visas y del proceso un poco a tratar, ¿no? De este tema. La empresa es quien te manda a traer, es quien te lo da. Ok, muchas gracias. Hablando de finanzas, ¿cómo manejó usted sobre los costos y el presupuesto de sus alimentos y pasajes? Ah, bueno. Bueno, hoy en día creo que es más fácil porque en mis tiempos no había tanta información como hoy en el internet que pueden checarlo y hoy en día hasta la IA
Si se meten a un chat GTP, o sea, les puede decir y dar hasta el presupuesto. Yo creo que hoy en día, en mi tiempo, pues era investigar un poco cuánto costaba el metro, la ubicación, zona, el mapeo, de dónde me iba a quedar, porque ustedes saben, ya hoy en día las ciudades grandes y cosmopolitas son muy caras, porque es mucha gente en un poco contención de tierra, como en Ciudad de México, ustedes que están en Tulum, que también es una de las ciudades más caras para nosotros, por ejemplo, para mí Tulum es muy caro. ¿Por qué? Porque pues un sándwich y la comida es carísima. O sea, y lo mismo les cuesta en otro lado. ¿Eso qué lo hace? Pues lo hace la zona donde ustedes están. No es que sea más caro el refresco o menos, es la zona y la demanda que tiene y el tipo de gente que llega a Tulum, que pues al ser un extracto alto medio de turista americano y canadiense que ustedes tienen en un porcentaje muy alto y también de turista nacional, pero realmente pues la derrama económica es alta, hace que pues todo se haga para arriba. Una renta en Tulum es cara y la gente que trabaja vive a las afueras porque le conviene más que vivir en el centro de Tulum porque va a ser más caro. Se ocupa para el turismo. Lo mismo pasa en una ciudad como París o Montreal. Tienes que buscar vivir en una zona que esté cerca de un área de donde te toque el metro o el bus, para que ustedes no gasten en estos desplazamientos. Normalmente los países de primer mundo como Canadá y Francia, pues realmente pagas una tarjeta que es mensual por todo y el sistema de transporte lo tienes ilimitado. O sea, yo me acuerdo pagaba en ese entonces 35 euros y tenía todo el mes, podía subirme a camiones y metro las veces que quisiera, al horario que quisiera, no hay tema. O sea, es ilimitado, entonces eso facilita mucho. Y más si escoges dónde quedarte en una región, pues es diferente. A mí, por ejemplo, a mí me tuvo hospedado el hotel, o sea, me dieron un departamento. En mi arreglo que yo hice, ellos me dieron alimentos en el hotel. Yo desayunaba y comía, hacía dos comidas de las tres, me incluían dos comidas en el hotel y me pagaban la tarjeta del metro por los 3 primeros meses. Ya el resto yo lo tenía que sustentar y me dieron el hospedaje durante 6 meses. Yo no pagaba nada. Entonces va a depender mucho de las condiciones que ustedes arreglen con una empresa para irse y el trabajo que vayan a tener. Porque o sea, hay gentes, y ahorita, por ejemplo, digo, no está de más, pero está de moda. Mucha gente, por ejemplo, se va a Dubái. Dubái es un destino que ahorita está muy de moda, que se lleva mucha gente de nuestro país, pero tienen que tener cuidado, porque Dubái tiene también la fama que retiran visa, son muy precarios de lo que les ofrecen a lo que en realidad dan como visas de trabajo y esto. Y pues he tenido amigos que se van, que les ofrecen muchas cosas. Y ya que están ahí, pues para ellos es un calvario de 6 meses o un año, porque tienden a explotar un poco a la parte laboral latina, ¿no? Entonces va a depender mucho y que tengan bien en cuenta que el contrato es quien manda y las condiciones que ustedes se vayan y los gastos que vayan a tener van a depender mucho de eso, ¿sale? Pero realmente, por ejemplo, yo en mis 12 estadías, yo no pagué renta de nada. En unas me daban las tarjetas de metro y voz, y en otro, pues lo único que pagaba era comidas, que fue en Canadá, que me tocaba hacerme al 100% de mis alimentos. De ahí en fuera, en París, pues me incluyeron desayunos y comidas. Sí, son dos escenarios diferentes porque depende mucho del contrato. Sí, ya adelantándonos un poco, ya estando dentro de ese trabajo, ¿usted siente que sí cubrió sus expectativas de los costos en su salario? ¿Cómo? Ah, ¿de siendo chef Sí. o en el extranjero? En el extranjero, el salario cubrió sus expectativas en relación con los gastos que tenía dentro de aquel país. Ah, sí, sí, claro, no, obviamente en ambos panoramas, dependiendo de las diferentes leyes, ustedes saben que París y en este caso donde yo estuve, que fue Montreal, en Canadá, son lugares donde la base laboral es alta, o sea, el salario mínimo es muy bueno y alcanza totalmente la parte para subsidiar absolutamente todo. Realmente yo no tuve problemas económicos, de hecho son países muy, muy fáciles de andar,
Creo que lo único difícil y caro es la salud, o sea, si se enferman y no se van asegurados o no tienen seguro médico, eso es caro y delicado. Pero obviamente si se van asegurados o llevan un seguro, creo que eso les facilita absolutamente todo y de hecho se gana bien, se gana muy bien, allá pagan, yo me acuerdo me pagaban en aquel entonces, ya hace unos años, en Canadá ganaba casi los $14 la hora canadienses, o sea, imagínense, haciendo cuentas, son 14 por 8 eran $112 diarios. Por en aquel entonces estaba el dólar a 9 pesos, eran entre 900, 800 pesos diarios. Y era yo cocinero, o sea, era como chef de partí, que le dicen, era chef básico y ganaba lo que ganaba un ejecutivo aquí en México, ¿no? Entonces me iba muy, muy bien. La realidad es que la relación pago es mayor allá y la estadía de vida se va mejor, la realidad, ¿no? Gracias. No de Para qué. usted, ¿cuál fue el mayor reto de adaptación entre las culturas, el idioma y el clima? Ah, esa es muy buena pregunta porque te voy a contestar la primerita de por qué yo no me quedé a vivir en Canadá. Ejemplo, Canadá, por ejemplo, para empezar, si se dan cuenta, yo estuve en dos países que hablan, son francófonos. O sea, porque realmente yo me quise ir a esos países para, sobre todo, desarrollar más mi francés. Por eso París y por eso Montreal, Montreal habla inglés y francés de ley. Es un país bilingüe, pero yo quise irme a ellos porque, pues, para facilitar mi francés y aprenderlo a hablar más fluido y mejor, ¿no? Entonces, realmente sí te tienes que adaptar a la cultura. Digo, son países aculturales, a diferencia de México, que somos muy cálidos, ellos son un poco más fríos, pero realmente la globalización ha hecho que ya hay de todo. Entonces ya no sabes, si ustedes van a París hoy, el día, van a ver más gente africana y árabe que ya mismos parisinos tienen problemas de migraciones muy serios ya, realmente, mucho venezolano, colombiano, entonces realmente te sientes como en una sopa de letras, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la adaptación es más en moverte en la ciudad, entender el mapeo y pues ir adaptándote a qué zonas son peligrosas, qué sí, qué no, y a los carteristas que aquí pues somos mexicanos, realmente estamos acostumbrados, no hay nada que le sorprenda a un mexicano en un país de primer mundo, estamos muy adaptados a sobrevivir en cualquier parte del mundo, yo creo, ¿no? Pero de ahí en fuera, el clima sí fue un tema en mi caso, porque cuando yo estuve en Canadá, Canadá me gustó mucho, me encantaba, ganaba yo muy bien. De hecho, estaba ya empezando a iniciar mis trámites para ya ser residente y quedarme a vivir allá. Pero cuando conocí el invierno y el otoño y estar a -22 grados centígrados, entendí que no iba a poder vivir ahí, me empecé a deprimir por el clima, no disfruté yo el otoño, no me gustó la nieve, aunque a mucha gente le encanta y es padre ir 2, 3 días y estar en la nieve y esquiar, el vivir con el tema de la nieve y a -18 grados centígrados, 4 meses y no ver el sol y todo esto, para mí sí fue una toma de decisión de regresarme a mi país. De hecho, me di cuenta que México es excepcionalmente un país muy grande porque nuestra comida es, gastronómicamente somos de los países más fuertes a nivel mundial. Se come muy rico, somos un país muy cálido, la gente es muy agradable. Aquí hay sol, hay todos los climas. Digo, yo que estoy en el centro de México, ustedes están en el sur, es más calor y humedad que nada, pero a nosotros nos tenemos temporada de lluvias, temporada de sequías, tenemos la temporada del frío. Creo que es muy agradable vivir en el centro del país y es la diversidad que tienen de alimento es muy rica y de cultura también. Entonces, la realidad es que yo decidí regresarme a México y trabajar en lo que me gusta, en la gastronomía que conozco. Me hubiera encantado y me encantaría abrir un restaurante en Montreal o en París de comida mexicana, pero sería haciendo lo que hago acá, solo dándolo a conocer en otro lugar. Más, sin embargo, no me gustaría vivir en ese lugar, me gustaría solo ir de vez en cuando a cuidar el negocio, ser la imagen del negocio, pero no me gustaría vivir en otro país. Me encanta mi país y me encanta cómo se vive en México. Más allá de lo profesional,
¿Qué papel jugaron aspectos como las amistades o los conocimientos gastronómicos que adquirió? Las amistades como tal en el ámbito profesional, para mí son muy importantes. Al fin y al cabo, si eres águila, te juntas con águilas y si eres zorro, con zorros. ¿Me explico? Es bien importante que te juntes con gente que sepa más que tú, que te genere reto y que te pueda hacer crecer. Ok. Ok. También descubrió algo sobre usted mismo en el camino como un plan de emprendimiento. Sí, al viajar y estar en el extranjero te das cuenta de lo grande de nuestro país y entonces me regresé con ganas de enaltecer todo lo mexicano y de hecho mis dos restaurantes se enfocan al turismo y cuando viene el turista se lleve un sabor de México. Por ejemplo, hago todo sin picante, aprendes a cocinar para el turista, que es el Ok. negocio principal y en su caso que están en Tulum, pues qué mal, ¿qué les digo? Ok. Bueno, eso sería todo. Eh, Perfecto. Compañera Yareli, adelante con sus preguntas, por favor. Eh, ¿Cuáles fueron los retos laborales más importantes y cómo contribuyó esta vivencia a la mejora o desarrollo de tus habilidades? Pues creo que el reto más importante fue abrir mi segundo restaurante, teniendo ya uno, con todo lo que genera el conflicto de llevar un restaurante administrativamente y poder dividirte entre dos lugares, siendo la cabeza de dos lugares, y pues todo lo que conlleva a tener dos restaurantes, ¿no? Al control, costeo, creatividad, dar personalidad y pues llevo a 120 personas todos los días, ¿no? Entonces a veces no alcanza el tiempo. Ok. Que ya va a acabar la videoconversación, van a tener que hacer otro chat o... No, yo creo que con eso finalizamos. ¿Está bien? Agradezco mucho su Perfecto. tiempo. Mucho gusto. No, al contrario, ustedes, mucho Gracias. gusto. Gracias. Muchas gracias por la Gracias. oportunidad. Muchas No, gracias. al contrario, pórtense bien. Sí. Esperamos Hasta vernos luego. pronto. Muchas Sí, no, al gracias. contrario, a ustedes. Cosita.